Claro, Salguero, pero todos vamos a meternos a opinar, pero arranco por Pedro, que es representante de las pymes, ¿no? En donde el dólar sí nos afecta a todos vemos la cotización, pensamos que después de esa cotización la vamos a ver reflejada en las góndolas. Ahora ellos la ven en el funcionamiento de pymes, todo el tiempo. ¿El dólar está en qué punto de la situación política y económica de las empresas? Y el dólar es un aspecto bastante central en las pymes, Fernando, porque fíjate que muchos insumos están dolarizados, ¿no? Se calcula que 1/3 de los precios tienen una incidencia con el dólar, más o menos aproximadamente. Hay algunos más, otros menos. Entonces el dólar pega en toda la cadena productiva, insumos, maquinaria, incluso insumos nacionales que están dolarizados porque son productos que se exportan. Entonces tienen referencia a nivel dólar, por ejemplo el acero, el aluminio, ni que hablar los aceites, ¿no? El combustible. Entonces todo eso te hace que cuando el dólar sube, te empiezan a subir todos los precios. Pero el problema más grave no es tanto la suba en sí, sino la alta volatilidad que hay. Cuando sube de golpe, eso genera una gran incertidumbre que paraliza muchas veces las transacciones, las operaciones. Ese es el gran problema que nosotros vemos, e inclusive cuando sube y baja, ¿no? Porque a veces los precios quedan fijados a un precio alto y después no bajan, ¿no? Que ese es el grave problema que tenemos en Argentina, porque tenemos una mentalidad, ¿no?, de ahora, de décadas y décadas de falta de moneda propia, que los argentinos terminamos pensando en dólares, lamentablemente, ¿no? Porque todos nuestros países vecinos piensan lo movemos desde ahí, en su moneda local, y nosotros tenemos el ADN ya del dólar, y por eso cuando vienen estas recetas de afuera que dicen, bueno, fija la tasa, que entonces con la tasa vas a controlar, pero no, nosotros tenemos la mentalidad en el dólar. Vos fijate que todo lo referenciamos al dólar, y eso es un problema que no va a cambiar rápidamente, va a tardar mucho tiempo en cambiar cuando empecemos a recuperar la credibilidad en nuestra moneda y en nosotros mismos, en definitiva. Pero es lógico cuando tenés, perdón, Clara, Sí. cuando tenés un ahorrista que quizás puso un plazo fijo y en el mes le dio un 4 o 5% con estas tasas por las nubes, que si lo hubiese tenido en dólares hubiese revalorizado un 20, un 25, un 30% en ese mismo mes. Claro. El salto es muy fuerte, muy distante. Exacto. Está habiendo un serio problema, ahora que hablan del dólar, con el tema de la evolución de precios que están teniendo los medicamentos, con un alto componente en tema extranjero, y el dólar impacta directamente. Mira, los datos que hay, Fernando, para aportar, solamente en el mes de agosto, entre el 1 y el 30 de agosto, fuente COFA, Confederación Farmacéutica Argentina, el precio promedio de aumento de medicamento 12,88%, el de venta bajo receta 12,94% y el de venta libre 10,91%, mucho más arriba de lo que daría el número de la inflación. Carlos, te quiero preguntar, ¿lo político está colaborando o está metiendo palos en la rueda? Todo esto, ¿no? A todo esto, con Alberto en España haciendo alguna declaración, Macri acá tomando determinadas actitudes. ¿La política está colaborando ahora o no? La premisa es que la política y la economía van de la mano. Aunque algunos lo desconozcan, quieran tener teorías monetaristas, solamente la moneda, como creo que inclusive con lo que decía acá el amigo, uno podría profundizar más por qué es emergente del dólar. Y digamos acá, eso tiene que ver con las relaciones de poderes internas también y los intereses. En cuanto a lo político partidario, vos me decís, o futuros gobernantes, sí, yo creo que bueno, es un minué que se está bailando, donde uno tiene que creer que tienen buena fe ambos, tanto el presidente de la Nación como Alberto Fernández. Pero hay algo que los excede, que estamos frente a una elección. Y entonces, ¿cuáles son los temores, entre otras cosas? Que me pegues a tu derrota, ¿sí? Por un lado. O Por un lado que yo es te el lado de acuse, Alberto. claro, o que yo te acuse que vos estás ocasionando todo esto, lo cual me parece que son dos simplificaciones y habría que profundizar en esto que se está dando, que no resuelve nada, posterga nada más, ¿eh? La crisis cambiaria, en mi opinión, es una crisis dentro de una crisis mucho mayor que tiene la Argentina y donde abarca lo estructural, lo de la pobreza, la educación, la producción, mercado interno. Entonces, para mí,
no conviene simplificarlo solamente, no por usted, por Dios. No simplificarlo por el dólar, ¿viste? No, el dólar es un termómetro que refleja la fiebre que tiene el cuerpo, en este caso el cuerpo social y económico de la Argentina, tal cual, ¿no? Le quiero preguntar a Carlos también, ¿y la posibilidad, digamos, de que la política sea un poco más flexible y colabore, ¿no? Desde un lugar distinto? ¿Se ve obstruida por campaña y candidatos? Porque en definitiva, tanto Macri, que está gestionando la crisis, es candidato, y Alberto, con la prudencia que quiere mostrar o intenta mostrar, también es candidato. Gramsci decía que crisis hay cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y así estamos en esa interfase, en ese claroscuro, como decía, que genera monstruos. Cuando hablamos del dólar, y es gran parte de la discusión, para mí es un monstruo. Nosotros no tenemos que estar hablando del valor del dólar, sino pensando en otro tipo de cosas, pensando en el despegue de la economía, etc. Tenemos 51 días, estamos como los presos contando los días que faltan para la elección. Cada día que pasa es un logro, cada día que pasa es respiramos, vamos a dormir, estamos más cerca. ¿Más cerca de qué? Pero más cerca de qué. De que se termine de definir, de tener un protopresidente que es Fernández. Sí. Digo protopresidente porque vos, por ejemplo, yo miré una encuesta ayer, 70% cree que va a ganar. El 70% de la sociedad cree que ya ganó. Los que lo votaron y muchos de los que no lo votaron. Por supuesto. Entonces, eso te da una pauta que es una cosa extrañísima, que la sociedad está esperando a ver qué dice Alberto, y Alberto se fue a España a dar su charla, sí, a hablar con los dirigentes políticos, empresariales, se juntó con Botín, que es la Ana María Botín, que la ven al Santander, que tiene intereses en Argentina. Pero me parece que yo diría, no esperen que Alberto vaya a definir la situación, sí, no lo va a hacer, está pensando en cómo integrar sus equipos y fundamentalmente está pensando o viendo en qué instancia va a asumir, qué va a quedar, sí, cómo le va a dejar, pensando que gana, ¿no? En esta hipótesis que comparto con el 70% de los argentinos. ¿Qué Argentina, cómo queda las LELIQ, en cuánto queda el dólar, cómo queda el mundo que se van a tener que enfrentar? Es un mundo muy complicado, vemos en las noticias internacionales, y me parece que ahora se va a tener que hacer cargo de una crisis mayor, o Macri le va a dejar, por decir así, la casa en orden, como para... Ahí está el tema. Lo que pasa es que yo pensaba, ¿no? Y digo acá a todos, el tema es que también falta una eternidad. Porque vos decís, cada día es un logro. Ahora, ¿cuántos días faltan para que ese logro sea algo? Y en el medio 52 para el 27 de octubre. En el medio después estamos todos nosotros, que tenemos que llegar a fin de mes, llegar a fin de año, ¿no? Claro. Que es cada día, como decís vos, es... Le propongo algo. Carlos nos decía, perdón. No, te quería decir, Fernando, desde lo político agregaría o complementaría lo que decía Carlos, que de alguna manera, obviamente, Alberto Fernández integra una heterogénea coalición donde hay un gran componente peronista. Esta es la verdad. Y en el peronismo, en estos días, si uno recorre el Spinelli y conversa, tanto en lo político partidario, llamémosle así, gobernadores y CGT, y 62 organizaciones, quieren hacer la plancha, entre comillas, porque cargan con el estigma, muchas veces forzado, desde la verdad histórica, de que el peronismo no deja terminar nunca un gobierno. Sí. Y entonces, bueno, eso ayuda también a la... Está bien, pero es correcto y está bien en este contexto que la oposición con serias chances de ser gobierno haga la plancha, en un contexto social, económico y político así. Es un dilema del prisionero, qué sé yo. Además las demandas sociales, económicas, políticas, ya las está recibiendo Alberto y tiene una lista así de... O sea, lo de ayer de la calle es un mensaje, Alberto. Lo de ayer de la calle no es que asumen Alberto y se van. Va a seguir, o sea, escaló conflicto social. Venía primero económico. El año pasado los mercados internacionales le dijeron bye bye a la Argentina. Give me the money, dame los dólares que me vuelvo a Wall Street. Pasó el dólar 20 a 40. Todavía no sé, ni Alberto no era ni una hipótesis. Que no se lo dijeron solo a Argentina, se lo dijeron en el mundo a los emergentes, en Argentina. Sí, cuando parecía que la reserva iba a aumentar un poquito la tasa. Pero la Argentina, cuando vos mirás el balance de pago, mirás los números,
la Argentina no está en condiciones de recibir semejante préstamo. Y después entra el Fondo Monetario, Macri, viendo este panorama. Y los argentinos no queremos al fondo. Queremos que nos solucione las cosas. Pero no los queremos. Si querés te cuento porque no queremos. Claro. Fracaso total siempre los planes que pone. Tenemos Carlos. una historia importante. Déjenme un minuto. Iba a presentar algo, voy a presentar otra cosa, pero después sí voy a ir a eso que pensaba, que es Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli ayer habló con Fantino en una larga charla, habló mucho de política. Yo recién escuchaba a Carlos decir lo nuevo, lo viejo, lo nuevo, lo viejo. ¿Tinelli puede llegar a ser lo nuevo? ¿Hay nuevo en la política argentina? Habló mucho de política. También se hablaba de la imagen, a ver, el alto grado de popularidad que tiene Tinelli, pero una imagen positiva, no tan alta como esa popularidad, que podría ponerle alguna traba, pero también se presenta como lo nuevo. Está hablando, o habló Macri, hace algunos minutos, el presidente de la Nación. Vamos a ver cuáles son las palabras que... Mi principal tarea en este momento es lograr la estabilidad económica, llevar tranquilidad, que lamentablemente las PASO generaron una disrupción económica y alteraron todo el proceso. Siempre estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando. ¿Se puede revertir el panorama, dice usted? Claro que sí, para eso estamos. Con la fuerza de los cordobeses. Con la fuerza de los cordobeses. Estamos en diálogo abierto permanente, siempre tratando de convocar a la prudencia, a llevar calma, porque realmente lo que queremos es que este proceso electoral no dañe aún más a los argentinos. Ya la economía venía complicada desde abril del año pasado, cuando se acabó el crédito para Argentina. No es cuestión de agravarle la cosa a la gente. Que tengamos estabilidad económica y que realmente lo que pasó después de las PASO no afecte más, porque más dólares, más inflación, es más problemas para los argentinos. Mauricio Macri, hace bastante que no se lo ve a Mauricio Macri en esa actitud, respondiendo preguntas con periodistas que lo ganan en la calle, ¿no? Sí. Digamos, también hay una predisposición a entregar respuestas desde ese lugar. Últimamente lo veíamos en conversaciones, en conferencias de prensa y demás, pero ya cuando... Digo porque esto no es... A ver, hay mérito de los periodistas, obviamente, pero también el candidato, el personaje político le tiene que poner el cuerpo a eso. Claro. Si quiere no se lo pone el cuerpo a eso, ¿no? Pero también hay una necesidad, se lo pone porque necesita comunicar. Sí, en una provincia que le es afín, que es Córdoba. Además. Una provincia donde se siente cómodo, donde se siente bien, que fue junto a la capital, la ciudad de Buenos Aires, los dos lugares donde salió fortalecido. Me quedo con una frase muy fuerte que dice también Mauricio Macri, aparte de la de que estamos con fuerza para ir al balotaje, es: estamos convencidos que la elección no sucedió. La elección sucedió, sí. Sucedió la PASO, no la elección general. Sucedió una elección muy complicada. La que reparte los puntos no sucedió. Lo veo con un humor tan cambiante a Macri. Sí. Yo ayer lo miraba en la Asociación de Empresarios Argentinos y vos lo comentaste, que me pareció interesante, parecía una despedida, parecía y ahora está con mejor semblante. Creo que está pasando también, siempre uno habla de lo político, pero también lo personal se juega, porque vos fijate que desde el 11 de agosto hasta hoy hemos visto las 1000 caras de Mauricio Macri y a veces con discursos contradictorios, ¿no? La conferencia de prensa, 2 días después, diciendo, entendí el mensaje. Eso cuando sale sin filtro y lo que pone primero de manifiesto es la emoción de ese día. Claro. Entonces ahí aparece este Macri o el de ayer, como decís vos. Claro, ayer lo vi muy demacrado, hoy lo veo mejor, por ahí durmió mejor simplemente. ¿Te acordás que el día dijo, viene mal dormido, qué sé yo? Sí. Pero me parece que tiene que estabilizar su performance psíquica, porque todos miramos. Sigue siendo el presidente constitucional, hay que institucionalizar la Argentina. Es decir, tiene que entregar, esto es una demanda social, que entregue el mando como corresponde el 10 de diciembre. Eso le quiero preguntar a Carlos Campolongo, conocedor viejo de la historia argentina, ¿no? De todo este proceso político que nos trae hasta hoy. ¿Conocedor viejo o viejo conocedor? ¿No? Un hombre con experiencia en el tema. Sos un viejo conocedor. Además de un conocedor viejo, pero te lo digo un halago incluso, no es ningún... El orden no altera el producto. Además hay que aceptar la evolución de la vida. No, bueno, pero a veces viejo es experiencia, es mucha experiencia. No le hablé de los viejos de la Clara, por favor, que te mata. No, ¿sabés qué te quiero preguntar, Carlos? Porque efectivamente lo que dice Angeli es interesante, respecto de que en algún momento
deberíamos ver, ¿no? O deberemos ver que haber terminado el mandato de un gobierno no peronista ya es un logro, ya es un valor. Estamos en medio de la crisis económica, sabemos todo, pero, digamos, si hay algo que hay que tomar, me parece que va a tener que ser eso también. Es lo único que le va a quedar a Macri, en el caso de que gane Alberto Fernández, digamos. Está bien la meta y está bien lo de la institucionalización, pero la verdad que en nuestro país hay un déficit de institucionalización muy, muy grande. No hemos discutido ninguno de los problemas estructurales en estos 3 años y medio. ¿Querés tomar lo político? Se prometió una reforma política y se la confundió con una reforma electoral. No hay partidos políticos perdurables en el tiempo. Son coaliciones electorales que después se generan los problemas que se generan, como está sufriendo en este momento el oficialismo con respecto al radicalismo. Ahí hay una pregunta, y escuchame una cosa, el peronismo unificado. Sí, todavía vamos a ponerlo como un colectivo heterogéneo. Bueno, ahí te quiero preguntar, ¿no termina siendo por ahora más o menos lo mismo? ¿Una coalición de peronismos? Por ahora sí. Yo te diría que en la medida en que se vayan diseñando ideas directrices para nuestro país y lo que yo llamo heterotopías, que quiere decir no una utopía, varias utopías en lo productivo, en el cuidado de las personas, en la niñez y en lo anciano, la salud pública, la generación de bienes públicos. Ahí vamos a tener ideas directrices, porque si no es puro chamullo frente a las cámaras, el título, pero después de contenidos no hablemos. ¿Clara? Ahora, vos recién decías, Carlos, acerca de que en 3 años y medio no se han podido realizar reformas que se prometieron, reformas estructurales. Sí. Ahora, ¿es solo responsabilidad del gobierno o que no se hayan podido instalar las reformas estructurales en la Argentina? Es también parte de responsabilidad de la oposición y de la propia sociedad. Porque a nosotros nos pasa como ciudadanos que muchas veces pedimos cambios y cuando los cambios llegan al Congreso y se debaten, los rechazamos, no los queremos. Es muy buena tu observación. Digamos, la conducción de un proceso político en un país esencialmente presidencialista la tiene el presidente de la nación. Ahora, en la asunción del 2015, vos no podés decir que personas como Massa y demás no actuaron colaborativamente. Ahora, después empezaron, sí, los tironeos. Ahora, la cuestión no es si somos simpáticos con si el oponente. ¿Dónde están las ideas políticas? ¿Dónde está la reforma estructural? Es más, altisonante fue el anuncio que hizo el oficialismo diciendo que se proponían una revolución cultural. Tenemos textual. una sociedad donde no nos acompañamos. No nos acompañamos. Claro, en pero es que la conducta. Pero estructurales. los que tienen que. La sociedad está bien, tiene que acompañar, pero lo que se llama bien sociológicamente, las élites dirigentes deben estar a la altura de lo que se quiere lograr, porque No la tenemos verdad. un proyecto país, Carlos. Claro, No hay un por eso proyecto hablo país. de las ideas directrices primero. Pero Y no un nos proyecto podemos, nacional. claro, no nos podemos poner de acuerdo en algo. Vos fíjate que hay países que salieron adelante, se ponen de acuerdo en un tema. No sé, exportar, por decir algo. Argentina es un país que crónicamente tiene falta de divisas, porque todas las crisis es por falta de divisas. Tenemos que Las poner... crisis financieras y de Sí, cambio, ¿eh? Pero después desencadena una crisis económica, política, Les digamos. pido algo mientras yo te voy a seguir preguntando, Pedro. ¿Ponemos el ojo en la calle? Dale. Para ver cómo se está moviendo. Allí en la 9 de julio. Esta columna está trasladándose. ¿Son los docentes que se están moviendo? Sí, porque Son los docentes que se están moviendo Fernando, hacia la casa de Chubut. se suma a la marcha también Sí. la Confederación de Docentes Universitarios a esto. Entonces, por eso se sumaron al repudio por lo ocurrido en Chubut, ¿no? Que vos relatabas. Marchan en el Ministerio de Economía, ahí lo vemos claramente, ¿no? Son los maestros que, manifestándose en diferentes puntos de la ciudad, Casa de Chubut, 9 de julio, ahora marchan al Ministerio de Economía. Estamos en Avenida de Mayo y 9 de julio. La marcha es allí frente a Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, marcha al Ministerio de Economía es marcha a Casa de Gobierno también, porque están Plaza de Mayo, una claro. enfrente de la otra, Plaza de Mayo. Hacia allí se están dirigiendo. La columna es nutrida, tiene que ver cómo, más allá de las reivindicaciones generales que están pidiendo, el foco de conflicto puntual en Chubut, con lo que ocurrió y está ocurriendo con los docentes en Chubut, que
a quienes se le anunció un aumento de salario que no se cumplió. Así es, para todos los estatales en la provincia de Chubut. Y el ministro de Educación Nacional ya dijo, la verdad que tienen que cumplir, qué sé yo, no sé, que se arreglen ellos, que se arregle el gobierno de Chubut. Y así está, manifestada la bronca y la protesta, que se está trasladando por la calle. A esta hora esto es lo que está pasando. Pedro Cascales, yo te interrumpí cuando estábamos viendo, no nos vayamos de esto, pero te voy preguntando por aspecto pyme. Estamos tan metidos en el dólar puntualmente, en la rosca política de lo que está pasando. En el gobierno, ¿hay alguien que escuche? ¿Hay alguna ventana donde golpear para que escuchen los reclamos de las pymes o no? ¿O directamente ahora no hay interlocutores? Mira, hay lugares donde golpear. De hecho, el presidente de CAME habla con el ministro Sica, con el secretario PYME. Hemos hecho propuestas, algunas se han implementado, como los planes de AFIP para más de 120 cuotas, de 6 a 10 planes. El IVA, la baja del IVA fue un pedido nuestro, nosotros lo pedimos de otra manera, que se devuelvan las tarjetas de débito, no así porque genera una serie de inconvenientes en muchos comercios pymes. Pero son tantas las cosas, Fernando, que hay hoy en día. Es como que llegamos siempre después, llegamos tarde con los problemas. Nosotros hace mucho veníamos pidiendo estas cosas y otras, ¿no? Pero de vuelta, acá tenemos ahora que pasar esta coyuntura, para lo cual necesitamos previsibilidad. Y previsibilidad se logra básicamente con los candidatos digan qué van a hacer y con qué personas, porque las personas son importantes también. Yo entiendo que los temas electorales hacen que me reservo a las personas y demás, pero eso generaría bastante tranquilidad al mundo empresario, al mundo pyme, al mundo económico. Puedo decir, por ejemplo, no es lo mismo que si ponen en el Ministerio de Economía a Melconian o a Milei, por ejemplo. No, pero sí. No, digo, por un ejemplo bien concreto, ¿no? Digamos, por ejemplo, pero tenemos más temas que hablar. Tenemos que hablar el día después. Claro. Porque acá el problema más importante es gane quien gane, es el día después. Claro, obvio. Estamos como un tranvía, Fernando. Si no hay mucho margen de maniobra, el tranvía no puede moverse mucho del riel. Vos sabés que me das el pie justo para irme a Estados Unidos, porque creo que salió publicado un artículo que habla exactamente de eso, del poco margen de maniobra que hay para quien llegue. Muy bien. Bueno, ya estamos por compartir a Tinelli en modo político. Tinelli en modo político, hablando de política, en un reportaje que le hizo nuestro compañero Alejandro Fantino. Pero habló Pichetto, que ya está hace muchos años en modo político. ¿Qué dijo ahora, Gaby? Fuertes declaraciones del candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, en Radio La Red, acusó a los piqueteros, los que ayer acamparon en la 9 de julio, de no laburar y de ser parte del endeudamiento de la Argentina. Escuchá lo que dice: el gobierno le ha dado todo a esta gente, una parte vital del presupuesto que podría haberse dedicado a las pymes o a créditos de la producción en la generación del empleo. Los piqueteros quieren conmocionar el espacio público. El 65% del presupuesto total está comprendido en planes, piqueteros, cooperativas de la pobreza y multinacionales del cartón. Esto ya lo había dicho en alguna vez enfrentándose a Grabois, por ejemplo, tiene un enfrentamiento muy grande con Grabois y de hecho hizo una recomendación a Alberto Fernández y él consideró que tiene que desligarse de estos personajes de la izquierda dura que tienen ideas muy peligrosas. Bueno, lo que pasa es que ahí lo tenés a Pichetto dando estas definiciones, pero la verdad que termina como boomerang en una crítica al mismo gobierno, porque dice, el gobierno les dio todo. Bueno, entonces fue el gobierno el que les dio todo también. Es una discusión que está y hay muchos sectores de los más duros del gobierno que incluso los acusan de haber aumentado los planes sociales, que la critican a Carolina Stanley, siendo otros los que la elogian y dicen Carolina Stanley está haciendo un trabajo excepcional de contención ante la crisis económica, otros dicen sigue dando a piqueteros. Pero con plata cualquiera fondos. contiene. A ver. Es que la discusión es una discusión que sobre todo al núcleo de votantes de sectores de clase media le talla hondo la discusión sobre los piqueteros y los planes sociales. Ayer había gente que incluso decía, por ejemplo, miraba las carpas que estaban en el acampe. Y es una crítica de sectores medios que miran eso y dice, ¿de dónde sacan la plata para comprarse una carpa nueva y estar ahí acampando? Y otros dicen, no, bueno, son organizaciones que tienen su presupuesto, pero ¿por qué lo gastan en eso y no en comida así? Igual te digo lo que una falta cosa. es hambre. Es un debate real que se puede dar. Este Pichetto no laburan, son parte del endeudamiento de los piqueteros.
cala hondo en una parte importante de la sociedad. Es lo que te digo, exactamente, y desde lo electoral también es muy rendidor. Pichetto funcionario desde 1983 tuvo también, ¿no? críticas para Macri desde ese lugar, a pesar que rescató y dice, no estuvo mal que se pusiera la atención en los vulnerables, pero como que también de alguna manera critica o pone en tela de juicio que se haya dado más asistencialismo, porque la verdad que el asistencialismo permanente es lo que se discute siempre desde hace años, se vuelve una cuestión dependiente, y la escenografía que estamos viendo ahora y que vimos particularmente ayer en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, yo te decía, Fernando, es la escenografía de la seguridad social de la Argentina, que no se termina con Macri si Macri no sigue en el gobierno, que es también lo que hereda y lo que tiene que enfrentar el próximo presidente de la Nación. Eso se lo quiero preguntar a Carlos Campolongo también, que me está ahí moviendo la cabeza como asintiendo lo que estamos diciendo. Carlos, ¿podrá Alberto, si es presidente, contener esto o tendrá que dar más? No, esperemos que no. Creo que no, porque además por ese camino es una vía muerta. Lo que pasa es que es complejo todo el tema, porque yo escuchaba testimonio de lo de ayer, más allá del encuadramiento político que tenían los de ayer. Primero, la reacción que tiene este hombre Pichetto es un oportunismo, es un pequeño Bolsonaro, quiere hacerse, y entonces, ¿viste? Claro. Me parece que eso no contribuye a la paz social, que hay que buscarla, que hay exageraciones y demás, pero a mí lo que me asusta es la contracara de todo esto, porque toda esta cuestión trae además un clima, ¿sí?, de conflicto o guerra social, donde fíjate vos que en las últimas 48 horas se asesinaron a 2 personas porque se sospechaba que eran ladrones. Sí. ¿Me entendés? Sí, los vecinos lo persiguieron y lo mataron equivocado. Y lo mataron. Primero lo mataron. Lo mataron. Segundo, encima estaban equivocados. Y por eso. Yo quiero agregar algo. Esta crisis como la que estamos viviendo, o sea, cae el PBI, como cayó el año pasado y como va a caer es más gente que se cae del mapa. Claro. Esa gente que, o sea, es un círculo vicioso, porque la gente que se cae del mapa, si no la cubrís con planes y programas, se quedan fuera, no tienen. Entonces, un país que no. Lo primero es que el país vuelva a crecer. Si el país no vuelve, cuando el país empieza a crecer. Si no generas riqueza, tenés que repartir la pobreza, lamentablemente. 3 puntos del PBI durante 5 años seguidos, vamos a poder discutir cómo integrar productivamente a hay Carlos, jóvenes pero eso que nos no todos han de visto acuerdo, a pero los abuelos trabajar. Acá no hay, están fuera del sistema educativo. Están fuera del sistema educativo, están fuera del mundo laboral. Y evidentemente se han empantanado en la miseria. Fuera del mundo laboral y trabajando, aquellos que no les alcanza la jubilación con trabajo en negro, trabajo precario, trabajo no calificado por más que hayan tenido una actividad. Tampoco vivís con la asignación universal por hijo. El problema, Carlos, es, perdón, ¿cómo haces para crecer de manera sustentable a largo plazo? Porque ese es el debate. El decir hay que crecer. No podés poner más en asistencialismo, de un lado para el otro, de un lado para el otro y no crecemos. Hay que hacer lo que hacen los países que les va bien. Acá no puedes tener de vuelta un impuesto sobre el trabajo, no lo que gana el trabajador, sino el 70% entre contribuciones y aportes que hay que hacer. No podés tener un 45% de lo que le ingresa una pyme de impuestos. Es decir, tenés un agobio tan grande que no hacemos lo que hacen los países que les va bien. Los países que les va bien bajan impuestos, bajan los impuestos sobre el trabajo y ponen reglas estables. Los países que les va bien hay evasión muy baja. Exacto, pero en la Argentina... Bueno, espera, ahí me quiero meter en el tema del trabajo en negro. Por eso, pero ¿sabes por qué, Carlos, la evasión es tan alta? Porque cuando la carga es tan alta, ya había una economista llamada Laffer que decía, cuando tenés un nivel de carga tan alta, aparte, Fernando, no recaudás más, recaudás menos y la evasión aumenta. Pero aparte los gobiernos se quejan y permanentemente dicen, sí, casi el 70% del Tesoro Nacional se va a pagar el gasto de seguridad social, pero no terminan con esto del asistencialismo. En el asistencialismo, en gran parte, se paga con la plata de la seguridad social y la recaudación no da justamente por esto que estamos acá planteando en la mesa. No se recauda a nivel laboral, contribuciones patronales y aportes previsionales, lo suficiente
para financiar jubilaciones. Bueno, y a eso le agregamos Porque cada vez más asistencialismo. Obvio que las cuentas no te dan. Pedro, déjame Dale, que te pregunte algo, dale. porque quiero ir con vos, pero Sí. ya para ir cerrando la mesa, agradeciéndole a todos, hablar del tema del trabajo en negro. Sí. Es todo parte de lo mismo. 35%. Digo, mucha carga impositiva, entonces los empleadores no quieren tomar gente en blanco porque es muy costoso. Pero los empleados también, como tienen una carga muy importante cuando pagan ganancias, también prefieren estar en negro. Digamos, ¿cómo salís de ese Mira, paquete? nosotros desde CAME tenemos una idea que le hemos propuesto, que es para todo nuevo empleo, todo lo que sea aportes patronales que sean a cuenta de IVA. De tal manera que le sea neutro el efecto de tomar nueva gente. ¿Por qué? Porque de esa manera lográs doble efecto. Blanqueás la economía, porque el que contrata se va a quedar con un crédito, que son los aportes, y tiene que facturar para recuperarlo con el IVA. Entonces, la idea es generar un mecanismo virtuoso, por lo menos para nuevos empleos, por un plazo determinado. Eso generaría una revolución increíble de nuevo trabajo en Argentina, por lo menos en el aspecto pyme. Y realmente lo que nosotros necesitamos hacer es ese 30-40% de informalidad, sumarlo a la formalidad. Pero para eso, lo que hay que hacer es bajar ¿Y nunca impuestos. escucharon eso? Porque se puede ¿Las repartir. autoridades nunca escuchan lo que... Sí, lo escuchan, pero nunca es el momento, como hablábamos antes con Carlos, porque cuando estás bien, porque estás bien, cuando estás mal, porque estás mal. Entonces, es como, ¿viste? ¿Cuál es el mejor momento para plantar un árbol? ¿Hoy o hace 30 años atrás o 50 años atrás? Sí, hubiera sido mejor hace 30 años, pero no lo plantamos y hoy tampoco. Bueno, lo mismo pasa con esto. Claro, pero ¿sabes lo que En pasa? algún momento- Profundizás las cuestiones, porque con este tema de las reformas estructurales que no se hacen, porque no se animan, porque el costo político, porque el humor social, vos lo que vas haciendo es profundizando y agravando los problemas. Bueno, desde- Los jubilados, Espera, son la prueba. Me tengo que ir a la pausa, porque estamos todos nosotros acá en la mesa y yo lo tengo a Pablo acá en la oreja. Doy fe. Tengo que ir a la pausa. Mandale saludos. Mandamos saludos. Vamos a hacer una pausa. Yo lo voy a despedir a Carlos de Ángeles, que sé que se tiene que ir. Gracias por haber venido, No, Carlos. gracias a usted. Pedro, ¿te podés Interesantísima quedar? la discusión. Carlos, ¿te podés quedar? Sí, Un ratito, sí. bueno. Ya está. ¿Saben por qué les digo? Porque está Willy Laborda ya. Ya llegó. A ver, Tiene llegó el que sabe. mucha información de lo que está pasando con la economía ahora y las decisiones que va a dar el gobierno. Así que atención, que cuando volvamos de la pausa, lo último que se sabe de esto y también más anuncios de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires. Ya venimos. Y ahora nos vas a seguir contando un poco más. Le pregunto a toda la mesa, ¿no? A Pedro Cascales, que todavía está acá, Carlos Campolongo también, Pablo, participamos todos. Le pregunto, ¿se puede inferir algo de lo que va a hacer Alberto Fernández con la economía? De lo que conocen, escuchan, ¿se puede inferir para dónde va a mirar? ¿Va a mirar a Estados Unidos? ¿Va a mirar a China? ¿Va a abrir? ¿Va a cerrar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Alguien puede inferir? Él hizo bastante foco en Vaca Muerta, ¿no? Dijo que Vaca Muerta quiere que sea uno de los pilares del desarrollo de Argentina. Incluso habló del tema laboral, cómo se desarrolló el acuerdo de Vaca Muerta. Exacto. Ahí podemos tener una punta de que si quiere desarrollar Vaca Muerta y quiere adecuar convenios de trabajo a un ese sector, a una realidad, también eso muestra una suerte de integración al mundo, porque Vaca Muerta sin integración al mundo es inviable y requerís unos 22.000 millones de dólares por año de inversión, con lo cual tenés que alinearte de alguna manera con los inversores para recibir esas inversiones. ¿Y eso es bueno o es malo para ustedes? No, es bueno porque eso tracciona. Vos fíjate que de las pocas provincias que están andando bien las pymes es Neuquén y algo de la región que son los proveedores de Vaca Muerta. Es decir que si ese modelo lo pudiéramos replicar en otras áreas de industrialización, no solo del gas y del petróleo, sino de la minería, del agro y otras industrias, bueno, ojalá pudiéramos a replicar, porque no es solamente Vaca Muerta, porque lo tenemos ahí, pero si nosotros generamos el contexto necesario, se pueden desarrollar otros sectores. Argentina es muy rica y tenemos la capacidad humana para lograrlo también. Entonces hay que generar los contextos. Si ese es el modelo que va a seguir, bienvenido. Yo escuché que algo de eso puede venir. Esperemos que sea una realidad. También el gran desafío, la gran apuesta es cómo vamos a hacer para bajar la inflación y las tasas de interés, porque con este nivel de tasa de interés es inviable cualquier desarrollo yo te digo una cosa, más allá de eso, y que eso obviamente así, digo, uno debería ser medianamente, y cuando digo uno son los sectores, ¿no? Las corporaciones, la empresaria, pymes, deberían ser optimistas respecto de que si Macri logró armar ese modelo,
sin el apoyo del sindicalismo, el peronismo y demás, se supone que Alberto Fernández podría replicarlo y seguir armándolo. Y debería. Con la base peronista y sindical, ¿o no? Debería. Tal vez Carlos conoce más la parte... porque acá también hay un tema central. Todas estas reformas que hablamos, para que estas cosas se logren, tienen que pasar por el Congreso. Si el Congreso no tiene una mayoría propia o un consenso mayoritario para generar estos cambios necesarios para lograr estos desarrollos productivos, bueno, vamos a seguir con esta... Carlos, ¿vos lo ves posible? Yo creo que de aquí a la consolidación de la eventual presidencia de Alberto Fernández, se va a ir dialogando y conversando mucho, porque también convengamos que no hay una homogeneidad en el llamado movimiento obrero. Digamos, algunos están más vinculados a, llamemos, un cuadrante de centro-izquierda, otros de centro-derecha, tienen esas expresiones. Entonces habrá que, cada uno de los temas se irá dialogando. Ahora, yo creo que hay una mentalidad abierta en gran parte de la dirigencia del gremialismo por las actuales circunstancias, y estarían dispuestos a aceptar lo que es una evidencia de los cambios tecnológicos y productivos del siglo XXI. No, porque no importa el cuadrante donde estés, la cuestión es que el laburante tenga laburo. Que tenga laburo, que sea en blanco, que tenga un buen salario, ¿viste? O sea, la relación de capital y trabajo que para nosotros en un eventual gobierno de Alberto Fernández, la reforma previsional no va a tener una mirada específica. Con esto que quiero decir, que no va a entrar un proyecto directamente y dirigido así de movida a la reforma previsional. Yo creo que en un eventual gobierno de Fernández la reforma previsional va a venir, va a caer por su propio peso, va a venir como una consecuencia directa de la reforma laboral. Lo que sí dijo Alberto... Si hay reforma laboral, ¿no? Si es que hay reforma laboral, es decir, va a ser una... Si hay reforma laboral, va a venir por sí sola la previsional. Lo que sí Alberto Fernández dijo, fue categórico y contundente, que si asume después del 10 de diciembre como presidente de la Nación, cambia la ley de movilidad jubilatoria. La va a dejar asociada puramente a la inflación o puramente... No termino de entender si eso puede llegar a ser bueno o no para los jubilados. A ver, te digo, va a quedar asociada estrictamente a la inflación, no va a ser una fórmula combinada como la de ahora, ni tampoco como la del gobierno de Cristina, o quedaría asociada estrictamente a la evolución del salario registrado. El índice que resulte mejor, el de inflación pura o el de evolución de salario, trabajo registrado puro, si da mejor, por supuesto, sin poner en riesgo la recaudación de la seguridad social. Como materia penal, la ley que más beneficia al río, digamos. La ley que más beneficia en cuanto a porcentaje a los jubilados, pero acá está bueno, tanto para un eventual gobierno de Alberto Fernández como otro candidato que llegue a la presidencia de la Nación, el tema de los jubilados no se resuelve solo cambiando la fórmula. Claro, hay que discutir en el Congreso los pisos. Dale, jubilados. Después escucho a Pablo y a Willy. Digo, habría que caer también con la luz en ver cómo va sedimentando la cosa, porque tiene un muy buen equipo, Alberto, en general. Ahora, eso no quiere decir que sean coincidentes en las líneas. No es lo mismo, qué sé yo, por poner un caso extremo, Matías Culfas que Nielsen, digamos. O, no sé, Willy puede... sí, claro. Ahora, yo creo que... ¿Tan distinto? Y te diría que... Perdón, sí. Perdón, Nielsen, sí, hasta hace menos de un año estaba militando por la candidatura de José Luis Espert, en Twitter por lo menos. Entonces, y sí, Álvarez Agi fue viceministro de Cristina y pero tenés otra gente que es albertista pura. Tomen un tema en el cual estén en veredas completamente opuestas. Nielsen y Culfas, por ejemplo. No sé. Un tema, no sé, digo. Lo dejo acá. ¿No? Nadie lo agarra, ¿viste? No, es que lo que pasa, perdón, yo voy a agarrar. Lo que pasa es que las posiciones de todos han sido tan oscilantes que a esta altura del equipo de Alberto, particularmente del equipo de Alberto, ya nadie sabe bien qué piensa cada uno. No, pero uno no puede es, tener... Si vos a Culfas más o menos lleva desde que trabajaba acá en la ciudad, tiene una línea, ¿viste? Pero aclárame, ¿de dónde está esa línea? ¿Qué significa? Bueno, él fue jefe de estadística. Te banco la de Culfas. Álvarez Agis es más polémico. Si Álvarez Agis fue viceministro de Kicillof. Está bien, él ahora dice, había asumido para liberar el cepo. Sí. Bueno, pero no lo hiciste. Entonces, ¿cuál es la línea de Álvarez Agis? Álvarez Agis se presenta como el ortodoxo dentro de la heterodoxia.
un tipo que fue viceministro de Axel Kicillof. Por lo menos es raro, y con esto no estoy criticando ¿Pero vos qué crees? ¿Que Kicillof es marxista? Kicillof marxista no es, pero no es un ortodoxo, ni muchísimo pero menos. Está bien, pero es que el peronismo nunca ha sido ortodoxo en economía, salvo después de la muerte de Perón, que es con Menem, sí, y todo lo que ocurrió. Ahora, y para el otro lado... Pero sí Kicillof se ubicó en el ala más izquierda del peronismo. Está bien, pero de ahí a la chicana que le tiró Pero no hace hombre... falta decir que sea comunista, pero es el ala izquierda. No, marxista. Con lo cual además comete una barbaridad, porque el marxismo a todo economista, como categorías de análisis, le debe tener que interesar. Pero convengamos que Kicillof está más cerca de Moreno que de Nielsen. Igual yo creo lo siguiente, a ver si coinciden, porque, y mirando lo que fue Néstor Kirchner también como presidente, creo que Alberto Fernández, eventualmente si llega a ser presidente, él va a ser su propio ministro de Economía. Digamos sí. Pará, ¿y no va a ser un error ese otra vez? Yo creo que va a ser como un símil de lo de Néstor, que no es que va a tener un superministro, digamos, el cual va a tener mucho vuelo propio, sino creo que, me imagino, y aparte por lo que ya viene diciendo Alberto Fernández, creo que va a tener mucha injerencia propia él en el armado de la economía. El tema es que las líneas económicas estén claras, más allá de si tenés un ministro de Economía o no. Porque también lo que pasó con Macri fue que no tenía ministro de Economía, pero tenía 8 que cada uno hacía lo que quería. Bueno, por eso también, y él no si vas a terminaba tener a todos los que estamos hablando tirando cada uno para su lado. Eso es un problema. Aparte, nosotros sabemos desde hace mucho, porque lo venimos discutiendo y se debatió en esta mesa, que se necesitan 3 reformas estructurales. Eso lo sabemos todos, la sociedad y los políticos. La laboral, la reforma laboral, la previsional y la impositiva. Y no se pueden hacer en soledad. Por más que cualquier gobierno, el presidente que asuma, tenga los mejores expertos, por ejemplo, en seguridad social y en el tema previsional, para que salga un buen proyecto de ley, vos tenés eso que también manejarlo, estudiarlo, proponerlo y armarlo con economistas y con especialistas en el tema laboral. Pero con un contexto más amplio, no nos quedemos en eso, porque si no la agenda te la está fijando el actor externo. No la mesa chica. Yo creo que hay que preocuparse y poner en esa agenda la productividad, porque si no todo eso de la reforma es inviable. Sí. Pero hay que además los nuevos fenómenos sociales. Carlos, también hay una realidad, ¿no? La producción y la productividad solamente la vas a poder desarrollar en la medida que bajes la inflación y bajes la tasa de interés. Bueno, entonces tenés que dedicarte a la macro y a la micro. No, o sea, son ahora, muchos temas. Y voy a hacer una pausa y dejo la pregunta pendiente para Pedro Cascales, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Los que más saben de economía en Argentina son los que pagan sueldos. Después, explíquenmela como quieran, pero ningún ministro de Economía sabe tanto de economía como el dueño de un pyme que termina la quincena y la tiene que poner, ¿no? Tiene que ver cómo llega, cómo... Así que... Y Pedro representa a las pymes. Entonces quiero preguntarle a Pedro, ¿qué ven Alberto Fernández? ¿Te desorienta o ya sabes más o menos lo que puede traer Alberto Fernández con economistas tan distantes, ¿no? Como estamos planteando acá. En un minuto nada más, porque lo tengo al gran Darío D'Amore. Hay una noticia muy importante en el mundo futbolístico. Para los fútbol, ahí, candidato, todo lo que hablamos, ¿no? La gente está mal, el dólar vuela, no vuela. Y pasa esto también en Argentina. Hay posibilidades para esto, ¿no? Para que el hincha ponga su pasión. A veces habría que tratar de comprender la política por el lado del fútbol, ¿no? En algo hay que ponerlo siempre, ¿no? Entonces, que en algo hay que ponerlo. Y bueno, se pone en esa pasión. Para la gente hay también. todo un debate siempre sobre eso, ¿no? Si es lo dominante, si eso desplaza una discusión. Pero bueno, es el ser humano. Los seres humanos somos razón, pero somos pasión también. No, pero y además, como siempre decimos, ¿no? Hay posibilidades de... Por ahí uno votó un candidato ahora y en la próxima elección vota otro. Sí. Pero del equipo de fútbol... No se cambia, ¿no? No, de eso no. ¿Qué, Darío? Maradona invitó a Cristina, ya dijo, tanto Maradona como el presidente de Gimnasia, que esperan que Cristina Fernández de Kirchner, la verdad que no sé si estará en la Argentina, dentro de 2 domingos esté presente en la cancha cuando juegue frente a Racing. Digamos que Cristina es hincha de Gimnasia porque su mamá era fanática y socia del club. Pues si va con Máximo va a tener un bolonqui familiar ahí. Sí, ahí va a tener un problema. En ese partido, ¿no? Ahí va a tener un problema. Pero bueno. Gracias, Darío. Bueno, ya casi estamos cerrando, ¿no? Ya el equipo que llega de Maxi Mediodía ya está todo preparado. Creo que está Facu. Ahí está, ¿no? Sí, Facundo Pastor, ya también está Javier Díaz por ahí, todo el equipo, los invitados. Estoy viendo algunos invitados muy interesantes, así que
ya los vamos a tener. ¿Está Liliana? Sí, Liliana Franco. Ahí Ah, mirá, está Liliana Franco. Bueno, ya no se pueden perder lo que viene, pero para ir cerrando, una reflexión final cada uno de todo lo que estamos viviendo y cómo cierra la semana. ¿Qué están esperando ustedes ahora del gobierno de la oposición, Pedro, como señales concretas? Un poco de previsibilidad, Fernando, es decir, saber cuáles son los lineamientos que van a seguir en materia económica, qué personas los van a ejecutar, y esa previsibilidad nos va a dar ciertas certitudes para adelante, porque la realidad es que hoy estamos en medio de la neblina tratando de ver cómo llegamos a fin de año y qué va a pasar el año que viene. Hasta ahora no tenemos grandes expectativas ni de uno ni de otro. Necesitamos precisiones, certitudes para poder mínimamente planificar de acá en más. ¿Vos crees, Carlos, que la dirigencia